Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago y vamos a aprender a conjugar el futuro simple o simple future en el inglés. Y lo vamos a hacer para la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Entonces, vamos a ello. Entonces, imaginemos nuestra línea de tiempo. Nuestra línea de tiempo se compone del pasado, del presente y el futuro. Por supuesto, todas nuestras acciones en Simple Future o futuro simple van a estar acá, en el futuro. Y vamos a utilizar nuestro futuro simple o Simple Future en tres escenarios. El primero, Predictions and Assumptions, predicciones y supuestos. Por ejemplo, I will go to the supermarket tonight. I will go to the supermarket tonight. Voy a ir esta noche al supermercado. Ese es un supuesto, el supuesto de que si no pasa nada raro, voy a ir esta noche al supermercado. Segundo caso, future actions that occur without the speaker's intention. Acciones en el futuro que sucederán más allá de la intención de la persona que está diciendo la frase. Por ejemplo, the president will visit our city this Saturday. The president will visit our city this Saturday. El presidente visitará nuestra ciudad este sábado. Entonces, independientemente de lo que haga la persona que está pronunciando la frase, el presidente visitará nuestra ciudad este sábado. Y finalmente, spontaneous actions, acciones espontáneas. Por ejemplo, I will eat a slice of pizza right now. I will eat a slice of pizza right now. Me voy a comer un pedazo de pizza ahora mismo. Esta es una acción espontánea. De la nada me surgieron las ganas de comerme un pedazo de pizza ya mismo. Notemos que en los tres casos, en los tres escenarios, tenemos nuestro auxiliar. Nuestro auxiliar está subrayado, que es will. Will, will, will. Entonces, ¿qué es eso el auxiliar? El auxiliar es una ayuda gramatical que debemos implementar para conjugar nuestras frases en futuro simple. En este caso va a ser will. Will es la forma en futuro del verbo be. Entonces, no importa si se trata de una afirmación o de una negación o de una interrogación, siempre voy a tener que implementar mi verbo, mi auxiliar will. Y no importa la persona o el sujeto o el pronombre que realice la acción en el futuro, sea I, o you, o he, o she, o it, o we, o they, o Roberto, o Laura, o Colombia. Siempre nuestro auxiliar será will. Entonces de ahí que para muchas personas el futuro simple o simple future del inglés es uno de los tiempos verbales más fáciles de aprender, tal vez el más fácil de aprender de todos, porque siempre estará presente nuestro will, siempre, 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 siempre estará nuestro will presente. Aquí tenemos un par de ejemplos de algunos verbos conjugados en futuro simple. Entonces nuestro play, play de jugar, se convierte en will play, will play. Entonces si play es jugar, will play será algo así como jugará o va a jugar. Do, do de hacer será will do. Do es hacer, entonces will do será hará. Draw, dibujar, se convertirá en will draw, dibujará. Be, de ser o de estar, pues hay que ponerlo dos veces como en su forma auxiliar y en su forma de verbo infinitivo, will be. Será dance, de bailar, que hará como will dance. Dance es bailar, will dance bailará. Talk, de hablar, que hará como will talk. Talk es hablar, entonces will talk será hablará. Y finalmente go, de ir, se convertirá en will go, irá. Entonces ahora sí aprendamos la fórmula para la afirmación del pronombre, del simple future o futuro simple. Entonces seguiremos la fórmula. Sujeto, tal como I, o you, o he, o she, o it, o they, o we, o María, o Carlos, o el que sea, más el auxiliar, que será nuestro be en futuro simple, que como ya hemos dicho hasta la saciedad es will, 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 más nuestro verbo en su forma infinitiva, play, play, play. Aquí sí es importante hacer una mención de qué es eso de la forma infinitiva. La forma infinitiva es la forma básica del verbo. Entonces, como vemos el verbo de manera básica, lo vamos a dejar así quieto, no le vamos a poner nada. Play, play, play. ¿Y por qué? Porque es que la conjugación ya la estoy poniendo sobre el will. Will, will. Will en todo caso es la forma en futuro de be. Entonces, como ya puse mi be en su forma en futuro, que es will, el verbo que realiza la acción, que en este caso es play, se va a quedar quieto. Play, play, play. Y luego el complement o complemento. Le damos un par de ejemplos. Entonces, I will play football next week. Yo jugaré fútbol la semana siguiente. He will play football next week. Él jugará al fútbol la semana siguiente. They will play football next week. Ellos jugarán fútbol la siguiente semana o la semana siguiente. Notamos que siempre nuestro auxiliar está presente independientemente del pronombre que realice la acción o del sujeto que realice la acción, que es will. Y notamos que nuestro verbo se queda en su forma infinitiva. ¿Por qué? Porque ya dijimos que
Dado que la inflexión verbal está sobre el be, convertido en un will, entonces el verbo se queda quieto. El verbo principal se queda quieto. Igualmente debemos aprender que el futuro simple tiene una manera, esta se llama la manera extendida, pero también existe la manera contraída o la contracted form, que es cuando yo ensanducho el pronombre, por ejemplo, I y will, al contraerlos queda como I'll. I apóstrofe LL. Play basketball next week. ¿Cuál de los dos está bien? I will play football next week o I'll play basketball next week. Ambos están perfectos. La única diferencia es que este es un poquito más coloquial, pero ambos están bien. O podríamos haber puesto he y will. Entonces he y will quedaría como he'll play basketball next week. O they y will quedaría como they'll play basketball next week. Nuestra forma de negación. Entonces será sujeto más el auxiliar, que es be en futuro simple, que ya sabemos que es will, más el not, más el verbo en su forma infinitiva, play, más el complement. Algunos ejemplos serían I will not play football next week. Yo no voy a jugar fútbol la siguiente semana. She will not play football next week. Ella no jugará fútbol la semana siguiente. They will not play football la semana siguiente. Notamos que nuestro auxiliar siempre está presente. Ya sabemos de memoria que cuando hablamos de futuro simple, siempre nuestro auxiliar estará presente, que es will, y nuestro verbo en su forma infinitiva o básica. ¿Cuál es la contracción posible? La contracción posible en la negación del futuro simple es will y not se convierten en won't. Entonces podría ser I won't play football next weekend o we won't play football next weekend o he won't play football next weekend o they won't play football next weekend. Simplemente coger el will y el not y lo convertimos en won't. Finalmente quedan nuestras interrogaciones, es decir, nuestras preguntas. Todas las preguntas en el inglés que utilizan un auxiliar comenzarán por el auxiliar. El auxiliar ya dijimos que es will. Entonces siempre comenzaremos por nuestro will. Luego nuestro sujeto, es decir, la persona o el objeto que comete la acción, como I, you, he, she, it, they, we, María, Carlos o el que sea. Luego nuestro verbo en su forma infinitiva, play. Y luego el complement. Los ejemplos que tenemos aquí son Will I play football next week? Voy a jugar yo fútbol la siguiente semana. Will you play football next week? ¿Jugarás tú fútbol la semana siguiente? Will he play football next week? ¿Jugará el fútbol la siguiente semana? Will they play football next week? ¿Jugarán ellos fútbol la siguiente semana? Entonces nuestro auxiliar siempre está presente, que es will, y nuestro verbo se queda en su forma infinitiva o básica. En las preguntas, si no existe ningún tipo de contracción posible, entonces siempre nos tenemos que ir por la fórmula que vemos acá presente. Y finalmente, para terminar, un par de ejemplitos más en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. I will study for the exam tomorrow. I will study for the exam tomorrow. Yo voy a estudiar para el examen mañana, que también podríamos mandarlo en su manera contraída, que sería I'll study for the exam tomorrow. I'll study for the exam tomorrow. Siguiente, en su forma en las negaciones. Maria will not go to the party tonight. Maria will not go to the party tonight. María no irá a la fiesta esta noche. Podríamos mandarlo en su manera contraída, que sería Maria won't go to the party tonight. Maria won't go to the party tonight. Y finalmente, en las preguntas, will you eat your chocolate dessert? Will you eat your chocolate dessert? ¿Te comerás tu postre de chocolate? O por ejemplo, podemos coger con otro sujeto, en este caso Natalia. Will Natalia eat her chocolate dessert? Will Natalia eat her chocolate dessert? ¿Se comerá Natalia su postre de chocolate? Es así como llegamos al final de esta lección. Si te gustó, dale like y suscríbete. Todas las semanas estoy subiendo nuevas lecciones. El canal del Maestro Santiago tiene como misión proveer lecciones de inglés gratuitas a toda la comunidad hispanohablante. Puedes colaborarnos a través de nuestra página en Patreon. El link se encuentra en la descripción del video. Bendiciones.